Bienvenidos una vez más a Try to Keep It Simple. Esta vez vamos a continuar un poco con la red interna, sobre todo vamos a hablar de routers. Vamos a entrar en este video de una manera muy general y no vamos a entrar todavía a configuración de los mismos. ¿Qué quiere decir? Vamos a saber elegir un buen router para nosotros, todo dependiendo para qué lo uses. Sin nada más que agregar, vamos a continuar con el video. Primero, antes de elegir un router tienes que preguntarte esto: ¿qué tipo de uso le darás? ¿Existe un tipo de uso hogar o empresarial? En hogar son pocos dispositivos, por lo general menores a 5. Estás usando redes sociales, Netflix, YouTube, entre otras cosas. Aquí puede entrar la categoría gaming, pero cumpliendo ciertos parámetros específicos. Y estos son mucho más económicos. También existe el empresarial, el cual en esta sección más se basa en la cantidad de tráfico y dispositivos que esté manejando en la empresa. También el tipo de contenido o tareas que se esté ejecutando, la velocidad necesaria que necesitas para una transferencia en altas velocidades y son más costosos. Estas son las diferencias generales entre hogar y empresarial. Tú, dependiendo para qué tipo de uso le darás, tienes que coger tu router. Por ejemplo, si tú quieres hacer un cyber de videojuegos, no tienes que coger uno de hogar, porque vas a tener muchos problemas, ya que en estos no resisten muchos dispositivos. Tienes que coger uno empresarial o uno mucho más robusto para que te pueda soportar el tráfico que se va a estar generando en el mismo, y entre otras cosas. Tenemos aquí dos tipos diferentes de router, uno es básico y el otro es un poco más profesional, más robusto. Aunque parecen ser las mismas, son muy diferentes, sobre todo en las características de las que tienen especialmente cada una de ellas. Es decir, un ejemplo, en una puede soportar pocos dispositivos y en otros muchos dispositivos conectados a la vez, y también te permite o te deja usar herramientas mucho más avanzadas dependiendo para qué tú lo uses. Ya si tú solamente quieres, por ejemplo, simplemente ver tus redes sociales, ver de vez en cuando una película, solamente con esto es suficiente, no tienes por qué comprar más. Pero si tú ya quieres para administrar, por ejemplo, un edificio en donde vas a mantener comunicado a muchas personas, a muchos dispositivos, sean celulares o por cable, tú tienes que comprar uno así. Ojo, no estoy diciendo que esta es la marca, porque uno es TP-Link y el otro es de Link. No, me refiero básicamente a que diferentes marcas te pueden dar la misma solución. Depende de lo que tú quieras. Viene la segunda pregunta, que es cómo te quieres conectar. Existen dos métodos, por cable y por Wi-Fi. Por cable, la mayoría de los routers tienen como mínimo unos 4 puertos en donde se pueden conectar directamente a un dispositivo, ya sea una PC o un servidor. Estos puertos, dependiendo del router, tienen un límite de transferencia de datos u información. Quiere decir esto que la velocidad va a depender del tipo de tecnología que tenga este router. Dependiendo del router que tú compres o tú elijas, se podrá transferir aún mucho mayor información y muy veloz. Y el Wi-Fi tenemos, por lo general se tiene 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una de esas bandas son útiles, 5 GHz bajo ciertas condiciones específicas. Al referirme bajo ciertas condiciones específicas, me refiero a que tienes que tener muy en cuenta cómo lo estás usando y en dónde lo estás usando, ya que tiene ciertas desventajas con respecto al 2.4 y también tiene ciertas otras ventajas. Dentro de estas bandas se puede manejar cierto tipo de ancho de banda, o sea, tú puedes configurar qué ancho de banda quieres que se maneje en estos dispositivos. La transferencia de información también viene limitada por el tipo de dispositivo que sea. Tiene sensibilidad al ruido debido al mismo ambiente en donde se encuentra alojado, y existe una regulación sobre todo en potencia permitida de estos equipos. Como podemos ver, aquí tenemos los típicos conexiones, las conexiones. Sobre todo tenemos que este es por Wi-Fi, este es por cable, que se llama las LAN. Y estos son directamente los que vienen de proveedor de internet, donde tú conectas aquí ya tu servicio de internet, y estos son puertos USB. Eso es un típico ejemplo. Ahora tenemos cuántos dispositivos van a estar conectados. La cantidad de dispositivos que quieres que soporte tu red interna dependerá de la tecnología en sí del mismo router. Por lo general, el router te puede dar 254 IPs teóricamente hablando, pero no necesariamente te lo soporte. Los routers básicos te pueden soportar hasta 12, solo con redes sociales y hasta máximo YouTube. Te pueden soportar 7, si ya empiezas a agregar más tráfico a tu red. Y un mínimo de 3 dispositivos
ocupando su mayoría de tráfico. Por lo general, el uso de cámara afecta considerablemente, sobre todo cuando son los routers básicos. Y esto lo estoy diciendo basado en la experiencia. Por ende, la capacidad de dispositivo dependerá en exclusiva del procesador y RAM del mismo router. Nada más. Quiere decir que un router básico no te va a soportar tantos dispositivos como un router más avanzado. Los ISP, por lo general, los proveedores de internet, los que te brindan el servicio a ti de internet, si ya te dan con Wi-Fi, por lo general siempre te lo brindan con un router básico. Siempre y cuando, si tú quieres un poco más avanzado, dependiendo de lo que tú lo vayas a usar, tú puedes solicitar esto mismo a tu proveedor de servicio, o simplemente irte a una tienda de tecnología y comprarte el router que tú necesites con las características que tú necesites. Ahora vamos a unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, tenemos este DIR que es de la marca de Link 615. Estas son las condiciones que tienen cada uno de estos equipos. Primero, los puertos. Como podemos observar aquí, estos puertos pueden llegar hasta 100 megabits por segundo. De allí ya no te permiten soportar más allá de velocidades, y esto es teóricamente hablando. ¿A qué se refiere? Que ya en la vida real posiblemente te llegue hasta 90 megabits por segundo, te lo estés soportando. Por ejemplo, si tú tienes contratado un servicio de internet de 80 megabits por segundo y simplemente lo vas a usar para redes sociales, Netflix, YouTube, etcétera, tú con este será suficiente para ti. No tienes por qué elegir más. Pero si sabes que van a ir visitas, van a ir bastantes dispositivos, van a estar conectados aquí, tal vez el internet de las cosas, etcétera, tú necesitarías cambiar a otro diferente tipo de router. Porque, por ejemplo, aquí tenemos ya la RAM y la flash, son muy pequeñas para lo que tú necesitas. También no olvidemos que este tipo de router solamente va a soportar hasta 300 megabits por segundo de velocidad en Wi-Fi. A continuación tenemos esta gama de D-Link que son routers básicos. Tenemos todo este tipo de router. Yo los especifiqué más por el tipo de velocidad de Wi-Fi que estos pueden proveerte. Por ejemplo, tenemos aquí que sean entre 150 hasta 1350, tenemos esta cantidad o esta variedad de routers y con un máximo de puertos de 100 megabits por segundo. Todos estos routers te van a ser útiles para tu red interna, pero vuelvo y repito, esto es simplemente si tú compras teniendo en cuenta primero cuánto es la velocidad que tienes contratada. Si tienes menos de 50 no es necesario comprar puertos mucho más avanzados porque no vas a necesitarlos. Si tienes una velocidad contratada de 50 megabits por segundo, con esto te basta y sobra. Por eso tienes que comprarte lo que te conviene. Tienes que ver lo que tienes y lo que quieres obtener al final. También la configuración de estos routers son muy básicas, te permiten llegar hasta cierto punto y entre otras cosas. Seguimos con el siguiente ejemplo. Tenemos ahora un TP-Link N600, también conocido como WDR 3500. Y aquí ya te dan primero 4 puertos y llegan hasta 1000 megabits por segundo, quiere decir 1 gigabits por segundo. Esto ya son un poco más avanzados, tienen una tecnología más avanzada. Aún siguen siendo, para mí, siguen siendo un poco básicos, la verdad. Pero ya están un poco más a la vanguardia de lo que se viene. Este, con respecto al anterior, tiene dos frecuencias que se manejan, uno de 2.4 GHz y otro de 5 GHz, y cada una puede manejarse hasta 300 megabits por segundo. ¿A qué me refiero? Que va a tener un total de 600 megabits por segundo dividido en todas esas frecuencias que vas a utilizar. Y como podemos ver acá, tenemos una RAM un poco más elevada con un flash un poco más elevado. Quiere decir que esto te va a soportar, con respecto al anterior que vimos, esto ya te va a soportar unos cuantos dispositivos más que estén conectados, ya sea por cable o inalámbricamente. Tenemos otros ejemplos. En este caso del Link. Como podemos observar, asimismo, puse routers que estén alrededor de la velocidad que estamos viendo anteriormente. Y tenemos este tipo de router con su respectiva tecnología. Por ende, tú tienes una gran variedad para tú poder escoger qué tipo de routers quieres. Vamos a seguir con otro que es un poco más avanzado. En este caso vamos a hablar de un Linksys EA4500. Primero, son doble banda que llegan hasta 900 megabits por segundo, pero quiere decir que la velocidad de transmisión puede ser de 450 a 450 en cada frecuencia. Tiene ahí otra tecnología como MIMO y entre otras cosas,
Ya todo esto ya maneja puertos gigabit Ethernet, quiere decir que pueden llegar hasta 1000 megabits por segundo y entre otras cosas. Y aquí ya podemos observar que primero tú puedes configurarla, por lo que estoy observando, y también tienes mucha mayor capacidad de dispositivos que puedan manejar, por lo que puedes ver la RAM y el flash. Tenemos otros ejemplos y que superan esta vez a los 1350, como podemos observar. Todos estos de aquí superan a la velocidad de Wi-Fi mayor a 1350 megabits por segundo. Algunos de estos manejan doble banda, quiere decir que esto lo divides para la mitad posiblemente, o triple banda. Y todos estos manejan como mínimo un puerto gigabit. Ahora vamos con los más fuertes. Están aquí. Estos son ejemplos de Netgear. Primero, miren la velocidad de Wi-Fi. Combinada significa con los canales que ellos tienen o puedan mantener. Pueden llegar de 800 y 1733 y también 600 a 1300. Son doble banda, como pueden observar aquí. Tiene una calidad de servicio superior, por lo que podemos ver aquí. La de aquí te soporta hasta streaming con los videojuegos. Y esta tiene una calidad de servicio más avanzada. Tiene 4 antenas, otra tiene 3 antenas. El tipo de onda que se maneja. Y entre otras cosas más. Por ejemplo, aquí se maneja 5 puertos Ethernet. Cada uno ya es gigabit. Cada uno de ellos, porque esa es la nueva tendencia. Todo va directamente a llegar a gigabit. Y entre otras más. Otros ejemplos, mucho más superiores que estos, son también de la marca Netgear. Son los de aquí. Este ya está por salir y estos son los que se encuentran ahorita en el mercado. 3200 megabits por segundo, 5300 megabits por segundo, 7,5 gigabits por segundo. Y estos manejan triple banda. Lo que manejan ellos. Y están compartidas de esta forma que ustedes ven aquí. Y sí, son superiores. Te aguantan mucho mayor dispositivo. Tienen unas configuraciones mucho más avanzadas. Tienen, por ejemplo, hasta 7 puertos gigabit. 1 WAN y 6 LAN. El de aquí tiene 5. Y entre otras cosas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos son muy caros. Y no cualquier persona puede tener esto. ¿Es necesario comprar este tipo? No, no es necesario. Ya aquí depende todo lo que tú lo utilices. Si tú eres una persona que le gusta, por ejemplo, los videojuegos y no quieres que se te caiga, no quieres tener latencia, no quieres tener lag, entre otras cosas, una recomendación es que como mínimo te compres este. Como mínimo. Por ejemplo, si ya quieres que esté tu familia, también tienes que tú jugar tus videojuegos, hacer streaming, entre otras cosas. Sobre todo, una cierta información considerable, este es el mínimo que deberías comprarte. Es el mínimo de todos. O mejor dicho, estas características de aquí son las mínimas de todas que deberías buscar. No necesariamente un Linksys. Ya con esto, tú puedes estar un poco más tranquilo. Que no tengas problemas con los dispositivos que estés conectando. Que no tengas problemas con las aplicaciones que estás manejando que necesita internet. Ya con esto sería suficiente. Repito, no necesariamente esa marca. Sino, como mínimo, sería este tipo de procesador. Y hoy en día, hasta que lleguen más allá de los gigabits por segundo que den una empresa, es recomendable que aquí sea de 300. No hay por qué llevar al extremo. Ya para terminar, tienes que darte cuenta de qué tipo de uso le vas a dar a tu red interna, hogar o empresarial. Segundo, ¿cómo te vas a conectar directamente a tu red interna o a tu dispositivo? ¿Por cable o por Wi-Fi? Cualquiera de las dos tienes que tú saber cómo elegir la mejor de todas. Y por último, tienes que saber cuántos dispositivos van a estar conectados aproximadamente. Estos dispositivos también depende de qué estén haciendo. Por ejemplo, en un equipo básico te puede soportar 10, como dije anteriormente, pero depende de ciertas condiciones. Pero no lo vas a poner a que den tus cámaras, a que por ver Netflix, a ver tus redes sociales, a ver YouTube y que estén otros 5 más conectados, vas a tener serios problemas a manejar esa red interna. Vas a tener mucha intermitencia y vas a quejarte directamente con los servidores de internet cuando posiblemente sea tu router que está dando el problema. Ya con las recomendaciones que di anteriormente, ya si allí tienes problemas con ese tipo de dispositivos, allí es necesario ir directamente a un servidor, al servidor que estás comprándote el internet, para que te dé una solución inmediata.
Sin nada más que agregar, recuerda pasarte por mi canal. Tengo videos de finanzas, matemática, física, Nmap, la programación de Nmap, entre otras cosas. Sin nada más que agregar, nos vemos. Espero que te haya gustado. Dale like y suscribirte. Chao, chao.